Bueno, entonces lo primero es saludarlos y preguntarles cómo les ha ido con el informe. Si ya le están trabajando, yo sé que no hay que entregarlo, pero ya le están trabajando a eso. No se olviden que el informe pasado tenía 3 partes, ¿cierto? Entonces, ¿hay alguna duda al respecto? No, ninguna. Marcela Castro. Marcela, ¿sí me escuchas? Marcela, ¿sí me escuchas o no? Bueno, Iván Villacorte, ¿sí me escuchas? Sí, profe, lo escucho. ¿Ya le están trabajando el informe o no? Sí, ¿Ya? nos faltan 2 puntos de lo de la otra clase nada más. No, listo. Bien, entonces hoy vamos a trabajar ya la guía número 2 y yo hace 8 días les había pedido el favor que para la guía número 2 ustedes necesitaban descargar root. Pues espero que ya lo tengan en su computador porque a raíz de eso es que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, les voy a compartir la pantalla, ¿cierto? Y nos vamos a ubicar en la guía número 2. Esta guía pues, se llama ajuste de curvas y prácticamente lo que les explica aquí es cómo se ajustan, digamos, diferentes tipos de curvas, ¿no? Entonces, pues es obligatorio, pues obviamente, aprender a tabular los datos del experimento, ¿cierto? En el programa RUT. Esto afortunadamente, pues lo hicimos en las primeras 2 clases que fueron presenciales, donde aprendimos a aprender este programa, aprendimos a manejar este programa más bien, y a ingresar datos y a calcular las gráficas o a esbozar las gráficas. Digamos que todo este fundamento teórico es lo que les quiero explicar prácticamente, es cómo funciona RUT, o sea, qué es lo que hace RUT por dentro. Todo un análisis estadístico para explicarles cómo es que ajusta los datos utilizando un método de que se llama el método de cuadrados mínimos o de mínimos cuadrados, ¿cierto? Pero en realidad esto es la parte estadística y de cómo va sacando cada uno de esos datos. Es decir, digamos que lo que me interesa de todo esto, o sea, de todo este marco teórico, es conocer que root, cuando yo grafico, siempre me va a botar este dato, que es el primer dato cuando uno saca los parámetros, que es el chi cuadrado, se llama esto el chi cuadrado, sobre el número de grados de libertad, que es esta como B, ¿cierto? ¿Y qué significa eso? Lo que significa es, según el tipo de distribución que yo tenga, entonces los datos o el valor de chi cuadrado sobre el número de grados de libertad tiene que estar en este intervalo, es decir, tiene que quedar ajustados entre 0,5 y 2,5. Aunque, aunque, esto es muy teórico, ¿no? En realidad, cuando uno realiza los experimentos en el laboratorio, uno se da cuenta que puede salirse de estos rangos. Pero entonces ahí, por lo general, en el informe del laboratorio le preguntan cuánto te dio chi cuadrado sobre el número de grados de libertad. Entonces, uno dice, si está entre 0,5 y 2,5, es porque están bien ajustados los datos a la curva que yo le estoy colocando. Pero a veces esto le da muy por debajo de 0,5 o muy por encima de 2,5. Entonces, lo que uno tiene que hacer para responder la pregunta es estimar qué fue lo que posiblemente pasó para que no me dé dentro de este rango. Las causas más, digamos, recurrentes son que usted sobreestime o subestime el error. ¿Cómo así? Pues, por ejemplo, cuando usted está haciendo una medida y estima que el error del instrumento es 0,1, por decir algo. Entonces, subestimar el error significa que usted cree que el error es muy pequeñito. Es decir, 0,1 comparado con los otros errores de medida es muy pequeñito.
¿cierto? Entonces esto le puede salir disparado. O sobreestimar el error, también puede pasar que entonces usted dijo que era 0,1, pero en realidad no era eso, sino que era un error mucho más grande, de 1, de 2 centímetros, podría ser. Es solo un ejemplo, ¿sí? En definitiva, lo importante de de este marco teórico es que usted entienda que sus datos, si están bien ajustados, deben quedar entre 0,5 y 2,5. Ahora, si no les da, entonces toca explicar por qué no les da. Eso es todo lo que me dicen toda esta parte de acá arriba, ¿cierto? Por ejemplo, aquí les da un ejemplo de datos de X, Y, errores en Y, ¿cierto? Y a usted le dice que chi cuadrado sobre el número de grados de libertad le da 0,5. Entonces uno dice, ah, bueno, entonces si me dio 0,5 significa que los errores que yo le estoy colocando a esto están bien estimados. Eso es como el ejemplo. Ahora bien, esto es cuando una variable tiene error. Si tienen dos variables error, pues a ambas se les coloca. Eso ya les expliqué y les expliqué utilizando dos métodos, ¿se acuerdan? Les dije, se puede utilizar la función YEDIT cuando yo tengo el root o se puede utilizar la función float metiendo los datos en fila uno a uno, ¿cierto? Y separados por coma y el punto decimal con punto y se mete los datos de X, los datos de Y, error en X, error en Y, si tuviera dos variables, ¿cierto? De error. Bien, entonces, ¿cuál es el proceso experimental que vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy vamos a trabajar, aquí está el proceso experimental. Vamos a ajustar nuestros datos a algo que ya nosotros habíamos hecho. Yo me acuerdo que se los hice en el tablero, ¿cierto? ¿Y qué fue lo que hicimos? Hacer un ajuste a una línea recta. Entonces, cuando el polinomio me da un polinomio de grado 1. Entonces, hago ese ajuste a una línea recta. Entonces, meto mis datos utilizando la función float y los ajusto a una línea recta. ¿Cierto? Entonces, ¿qué datos me están dando? Primero hay que analizar la función que me están dando. En este caso, la función que me están dando es la siguiente. Me están dando una función que es f igual a k por L menos L sub 0. ¿Cierto? Esta es la ley de Hooke para un sistema masa resorte, si lo recuerdan del colegio, bueno, si lo han mirado por ahí. A esta se le llama la ley de Hooke para un sistema masa resorte. Pero en este caso, no me importa qué tipo, o sea, qué fórmula sea, sino el tipo de función que voy a graficar. Entonces, si analizo esto, yo podría decir lo siguiente, bueno, ¿qué datos me están dando? Me están dando fuerzas medidas en dinas, o sea que todas las fuerzas están por 10 a la 3, o sea que esto en realidad es 20.000, 40.000, 60.000, 80.000, 100.000, hasta 160.000. Y la longitud medida en centímetros, es decir, 18,2 centímetros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Me dice, una incertidumbre, hay una incertidumbre para los datos de quién, de las medidas, o sea que todos estos datos tienen un error de 0,1. Todos tienen un error de 0,1, ¿cierto? Y la incertidumbre en las fuerzas es ¿cómo? Verá, lo que ocurre es que en las guías que están subidas a la plataforma, al COES, Ajá. los datos aparecen diferentes y hay como otra numeración también de pues ¿cómo se llaman? Los títulos de la guía. A ver, ¿me la puedes compartir tu guía? Sí, ya le envié una foto. No, Es que ¿la estoy viendo en el computador. puedes compartir tu pantalla? Es que estoy del celular y estoy viendo la guía en el computador. Ajá. Pero A ver, le envíame una comparto un foto. video si quiere. Una foto, entonces. Es una foto. Al WhatsApp, ¿no? Ajá.
A ver, dice ajuste de datos a una línea recta, lo mismo. Sí, pero revise el problema y los valores que da son distintos. Ah, los valores. Ajá. Ah, Pues sería bueno que trabajemos todo con lo mismo, ¿no? sí, pero entonces trabajemos con la guía más viejita, ¿les parece? O sea, la que tienen en Classroom. Porque es que esta guía está por partes, ¿no? No se la puede descargar toda, ¿no? Sí, está por partes, por laboratorio. Exactamente. Entonces trabajemos con la que yo les compartí a Classroom, que es esta. ¿Sí me entiendes? Ah, listo, perfecto. O sea, la que Vale. tiene, la vieja, la que yo manejo, pues, la que yo les proyecto. Listo, gracias. ¿Listo? Bien. Pero digamos que el ejercicio es el mismo, ¿no? O sea, no hay que asustarse por eso. Pero sí es buena la aclaración que me hace porque si ustedes me envían resultados de una y yo estoy calificando otra, pues se podría complicar la cosa. Pues gracias, Iván. Entonces, vamos a trabajar con esta guía. Esta guía ustedes la tienen también en Classroom. Digamos que la ventaja es que la tienen completa, no tienen que estar bajando archivo por archivo, sino ahí está completica. ¿Cierto? Entonces, les decía, era que lo que hay que analizar es esta fuerza. Entonces, esta fuerza es la que me va a permitir, ¿cierto? La que me va a permitir graficar mis datos, ¿cierto? Entonces, como usted tiene datos de F y tiene datos de L, entonces lo primero que habría que hacer es reescribir esta ecuación. ¿Cómo así reescribirla? Lo que pasa es que si usted mete datos directamente aquí, pues no le va a quedar una línea recta porque esto está multiplicado ambas variables por una constante. Entonces, ¿cómo la reescribo? Entonces, usted podría decir lo siguiente, podría decir que, lo voy a escribir aquí, ¿no? Que si usted despeja L menos L sub 0, ¿a qué sería igual? Eso sería igual a fuerza sobre K, ¿sí o no? Si quieren lo escribo así. A 1 sobre K, a 1 sobre K, ¿cierto? Y todo eso por la fuerza. Y todo eso por la fuerza. Ahí. Pero ¿para qué escribe eso, profe? Para decir lo siguiente. Como yo voy a graficar directamente L versus F, entonces aquí ya puedo decir que L es igual a ¿qué? A L sub 0 más 1 sobre K, o bueno, F sobre K, pues podría ser, más F sobre K, ¿cierto? Entonces aquí, ¿qué es lo que me va a resultar? Me va a resultar que la variable que debe ir en el eje Y son las longitudes y las variables que debe ir en el eje X son las fuerzas. ¿Cómo así? Entonces a usted le va a dar un gráfico en donde lo que va a hacer es ubicar, ¿cierto? Va a ubicar en sus ejes lo siguiente. En el eje Y, eso es importante conocerlo, si no les da al revés la gráfica. En el eje Y, usted va a colocar las longitudes. Las longitudes. Mientras que en el eje X, usted va a colocar las fuerzas. ¿Cierto? Y al graficar estas dos cosas, L versus F, entonces, ¿esto qué tipo de gráfica es? Pues aquí ya le está diciendo, ajustelo a una línea recta. Entonces usted lo va a ajustar con un polinomio de grado 1. Pero entonces, ¿se acuerdan que yo les decía? Cuando usted tiene un polinomio de grado 1, le van a dar tres variables. ¿Cuáles? Chi cuadrado sobre el número de grados de libertad, ¿cierto? Así yo lo escribo. O sea, chi cuadrado sobre b, como está acá en la guía. Otra variable le va a dar p sub 0, ¿cierto? P
P sub 0 con su respectivo error, más o menos el error, pues ahí. Y también le va a dar P sub 1 con su respectivo error, más o menos ahí. Eso es lo que le va a dar su gráfica al linealizar esto, ¿cierto? Entonces, ahí es donde yo debo interpretar. Yo les decía en clase, afortunadamente, pues esto sí lo alcanzamos a explicar presencialmente. Entonces, yo les decía, aquí es donde yo tengo que aprender a interpretar. Entonces, si esto es una línea recta y un polinomio, Ruth me lo entiende así. Yo les decía, P que depende de X, a que es igual en Ruth. Es igual a P sub 0 más P sub 1 X más P sub 2 X al cuadrado, etcétera, etcétera. ¿Cierto? X al cuadrado, escribámoslo así para que se me entienda que es un cuadrado, etcétera, etcétera. ¿Cierto? En este caso, como es un polinomio de grado 1, pues simplemente Ruth me va a dibujar hasta aquí, hasta ahí no. Entonces, por eso es que me da solo dos parámetros. Me da cuánto vale P sub 0 y cuánto vale P sub 1. Entonces, uno, por simple lógica, dice, ah, bueno, P sub 0, ¿qué viene siendo entonces? Para este caso, P sub 0 vendría siendo, ¿qué? L sub 0. Esto vendría siendo P sub 0. Lo voy a colocar así. ¿Cierto? ¿Y qué vendría siendo P sub 1 para este caso? P sub 1 es lo que acompaña a la variable F en este caso. Y entonces, ¿qué es lo que acompaña a la variable F? Por eso lo escribí así. Lo que acompaña a la variable F no es K directamente, sino es 1 sobre K. Entonces, P sub 1 sería 1 sobre K. ¿Hasta ahí me entienden, chicos, o no? Hey, cualquiera que hable. Chicos, ¿sí me van entendiendo o no? No, profe. ¿No? No, me perdí. ¿Dónde te perdiste, Iván? Pues Desde el colegio. tal vez, no, mentiras. Me perdí desde que empezó a explicar eso de chi cuadrado y los grados de libertad. Ya. Entonces, verá, lo que te estoy diciendo es que vamos a hacer esa gráfica, esta gráfica, ¿cierto? Esta gráfica que me mandan a hacer aquí, pero teniendo en cuenta que esta función no la puedo graficar directamente así. ¿Por qué? Porque esta constante k me está multiplicando estas dos aquí. Y como me están mandando a graficar L y K, entonces no la puedo escribir directamente así. Y entonces lo que hay que hacer es despejar L. Eso es lo que hay que hacer. ¿Cierto? Entonces despejo L de aquí. Entonces me queda que L es igual a L sub 0. Esta acá pasaría acá, ¿sí o no? Entonces L es igual a L sub 0 más 1 sobre K por F. Así quedaría. Entonces, si yo la despejo de aquí, voy a escribir nomás, L sería igual a L sub 0 más 1 sobre K. ¿Por qué lo escribo así? Porque así me entienden mejor tal vez. 1 sobre K, ¿cierto? Por la fuerza. Y esta es la ecuación con la que yo voy a trabajar en realidad. ¿Sí? Teniendo en cuenta esta ecuación, entonces me doy cuenta que ¿dónde yo debo ubicar las variables? Las variables, la longitud medida en centímetros, la debo ubicar como en el eje Y. Y la fuerza medida en dinas la debo ubicar en el eje X. Eso es lo que te estoy diciendo, Iván. ¿Hasta ahí sí me entiendes o no? Sí, está claro ahí. Hasta ahí. Ahora, entonces, lo que hay que hacer es meter estos datos a root, ¿cierto?
teniendo en cuenta que las fuerzas van a ir al eje X y las longitudes al eje Y, y cuando ingreses esos datos a root, entonces, pues te va a dar una gráfica. Te va a dar una gráfica así, ¿cierto? Más o menos. Donde tú vas a decir, o sea que lo que está en el eje X es que lo que está en el eje X son las fuerzas. Y lo que está en el eje Y es que lo que está en el eje Y son las longitudes. ¿Y qué con eso? Con eso entonces te van a salir tres parámetros. ¿Cuáles parámetros? Chi cuadrado sobre el número de grados de libertad, P sub 0 y P sub 1. ¿Pero por qué solo tres, profe? Porque lo vas a ajustar a una línea recta y a un polinomio de grado 1. Entonces te van a salir esos tres parámetros. Chi cuadrado sobre el número de grados de libertad, ¿cierto? Te va a salir otro parámetro que es P sub 0 y te va a salir otro parámetro que es P sub 1. ¿Ok? Ahora, lo que hay que interpretar es qué significan esos parámetros. Entonces, P sub 0, si tú lo comparas con el polinomio, con un polinomio de grado C, de grado 1, que es P de X, P de X, ¿cierto? Igual a P sub 0, así lo leí, root, más P sub 1X. Entonces te das cuenta que ¿qué vendría siendo P sub 0 para ti? P sub 0 para ti viene siendo L sub 0. ¿Y qué vendría siendo P sub 1 para ti? P sub 1 para ti viene siendo 1 sobre K. Entonces, ¿qué es lo que les pide el informe del laboratorio? Lo que les pide el informe del laboratorio es precisamente cuánto vale la longitud inicial de ese resorte. Entonces usted ya entiende que la longitud inicial es P sub 0. Escribe lo que le dio P sub 0. Y les pregunta cuánto vale K de ese resorte. Es decir, cuánto vale la constante elástica. Entonces dice, como P sub 1 es igual a ¿qué? Como P sub 1 es igual a 1 sobre K, porque así lo estoy diciendo yo, P sub 1 es igual a 1 sobre K, entonces, ¿qué significa? ¿Qué significaría eso? Que K sería igual a ¿qué? Que K sería igual a 1 sobre P sub 1. Es decir, que como a usted le están pidiendo cuánto vale el valor de K, entonces lo que tiene que hacer es dividir 1 en lo que le está dando P sub 1 y ese valor expresarlo. ¿Hasta ahí sí me entienden, chicos, o no? Hey, Sí, profe. ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues nada, graficar. Tocaría es graficar esto. Graficar estos datos y de la gráfica expresar la variable. ¿Quién tiene instalado RUD en el computador? Todos, supongo, ¿no? ¿Sí? ¿Tienen instalado RUD o no? Profe, a mí se me complicó en la instalación del root. ¿Qué pasó? Cuando yo le doy, como está en manual, da un like, ¿no? Para entrar, ¿no? Ajá. Entonces, cuando uno entra, hay varias versiones, pero cuando yo, por ejemplo, le doy a una versión, no me da como la opción de descargar. La verdad, no entiendo cómo descargar. Lo que pasa es que toca buscar el instalador correcto. Es que por eso es que ahí hay tantas versiones, porque va a depender de tu computador, ¿no? ¿Qué computador tienes? Joana. Esa parte, no sé, pues
no sé dónde buscarle, pero es Windows. Bueno, entonces toca buscar una versión de Windows de 32. Creo que hay varias incluso ahí. Entonces, Sí, lo que pasa, pero cuando se le da no sé cómo descargar, o sea, no, tú le no. das ahí y te descarga una carpeta comprimida. Sí, pero no me da como esa opción. Te descarga una completa, entonces toca descomprimir la carpeta, ¿cierto? Toca descomprimir la carpeta y una vez que descomprimas la carpeta, abrir esa carpeta y buscar un archivo que tenga extensión .exe. Ese es el instalador. Hay varios ahí, hay como unos dos o tres, sino que toca mirar cuál es el archivo que es el .exe. Entonces, cuando le das a ese archivo, ya te empieza a descargar el programa, como los programas que descargas de internet. Entonces, ahí ya te abre la ventanita para darle siguiente, siguiente, siguiente. Pero es que no te puedo explicar porque tocaría es con tu computador, si me entiendes, porque toca bajar la versión exacta para tu computador. ¿Alguien la bajó? ¿Alexander Fonseca la bajó? Sí, profe, yo la bajé mediante una carpeta comprimida, pero no aparece el archivo .exe, entonces estoy descargando otra versión para ver si sirve. Hay una versión que aparece directamente el .exe, voy a ver si sirve esa. Sí, tocas con el archivo que es .exe, ¿no? ¿Quién la Yo digo, bajó? profe, sino que, o sea, el computador mío es de 64 bits, no hay problema que descargue el de 32, porque yo creía que era de 32 bits la versión. No, yo tengo también uno del 64 y yo tengo la versión 32, o sea, no hay problema. Ah, listo. Pero, o sea, ¿eso significa que nadie lo ha bajado o qué? Como lo digo, Yo lo profe, bajé y me botó un error, profe. me corre. ¿Cómo? Yo lo bajé y me botó un error. ¿Le mando una foto? Sí, pero entonces ahí cuando te bota un error es cuando toca entonces nuevamente desinstalar eso y volver a buscar otra versión, porque lo que pasa es que ese programa entra en conflicto es con la tarjeta gráfica de sus computadores. Por eso es. Entonces, por eso es que toca buscar, digamos, la que a usted le sirva. Bueno, Pero alguien no lo, o sea, nadie lo bajó. No, lo bajamos, pero no sirve. No nos no, coge. pues, no, yo sé, pero no. Yo digo que ya lo tenga instalado en su computador. No, no, no Pues hacemos no, nada. profe, se demora además que está lento el internet, se demora un poquito en descargar también. Claro, por eso yo se las había enviado hace 8 días, pues para que, Sí, profe, y lo descargué ya rato, sino que no me había dado cuenta de eso. Pensé que solo era la carpeta y descomprimirla y ya. ya. Bueno, no importa, igual, pues la idea es que lo hagan, pero lo hagan bien. Entonces, pues igual no voy a poder mostrarles, porque yo qué hago con mostrarles a ustedes cómo yo lo hago, pues o sea, no tiene sentido. Porque claro, yo lo tengo aquí descargado, que es mi computadora aquí. Entonces, lo único que tendría que hacer es empezar a trabajar sobre el programa. Entonces, no se olviden que para ingresar datos utilizo la función float, ¿cierto? Float, que identifico las variables. Entonces, las variables que voy a hacer en este caso es que iba a ir al eje X, las fuerzas. Entonces digo, float F, le coloco el número de datos que voy a tener, etcétera, etcétera. ¿Eso sí lo recuerdan? Sí, profe. ¿Sí lo tienen escrito por La ahí? verdad, no también, profe, no recuerdo también eso. ¿No lo recuerdas? Bueno, entonces, si no lo recuerdas, aquí aquí en el manual de laboratorio, al final están como en los apéndices, están como las sentencias o las líneas que hay que escribir para ingresar los datos, ¿no? Entonces, si te vas al apéndice,
B, no mentiras, al apéndice A, aquí está, mira. Estas son las sentencias exactas que ustedes tienen que dictarle para que le grafique. Entonces, float X, metes los datos que vas a tener en X separados por coma. Aquí no hay necesidad de espacio, ¿no? Separados por coma. Y cuando tengas punto decimal, pues punto decimal. Como por ejemplo este. 1.8, 3.3, 5.3, etc. Entonces metes los datos que vayan a ir al eje X, los datos que vayan a ir al eje Y, metes los errores en X o errores en Y, no importa, como quieras. Está como al revés esto, ¿no? Pero bueno, no importa eso. Metes los errores en X, los errores en Y. Una vez te deje pasar durante estas 4 sentencias, entonces tú dices que vas a graficar con errores y aquí le colocas un nombre cualquiera a la curva. Entonces les decía, cualquier nombre que usted le quiera colocar, ¿cierto? Y aquí le vas a colocar los parámetros de tu curva. ¿Cómo así los parámetros? Entonces aquí vas a colocar, como esto tiene 5 datos, pues 5, pero en el ejercicio que estamos haciendo depende de la cantidad de datos que usted tenga. Entonces aquí le vas a decir que te grafique en X, en Y, con error en X, con error en Y. En este caso, en ese primer ejercicio que estamos haciendo, ustedes les dice que un error es despreciable, el error de las fuerzas. Entonces, como la fuerza va a ir en el eje X, entonces ustedes en realidad van a escribir aquí, float fuerza, tantos datos. Float longitud, tantos datos. Float error en la longitud, tantos datos. Pero float error en la fuerza no va a existir ese dato. Entonces, esta línea no la van a tener que escribir, ¿cierto? Y entonces acá usted coloca la cantidad de datos que va a ingresar, la fuerza, la longitud, error en la fuerza, como no existe, coloca un 0 y error en la longitud. Le da Enter y aquí la vuelve a llamar a la curva para dibujarla. Por ejemplo, si le llama fuerza a esta curva, pues va fuerza.draw AP. Le da Enter y ya le sale la gráfica. ¿Eso sí recuerdan o no? Chicos. Sí, profe. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque pues la idea es que ustedes lo hagan, porque yo qué hago con ir haciéndolo acá si ustedes no lo pueden hacer allá. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Lo descargan root y nos vemos en un tiempo? ¿O lo hacen en la casa y ya lo entregan? No sé. Denme soluciones. Paula Pantoja, ¿qué dice? No sé, intentemos descargarlo ahorita a ver si se puede, ¿no? Bueno, intenten descargarlo ahorita. ¿Listo? Entonces, intenten descargarlo y nos vemos en unos 15 minutos. Sí, está bien. ¿Está bien? Listo, entonces intentemos y nos vemos en 15 minuticos. Bueno, Profe, de pronto unos 20 porque algunos contamos con conexión un poquito lenta y se demora más. bueno, listo, entonces 20 minuticos. Bueno, yo les vuelvo a enviar el link.